Buenas noches. Este es un pequeño podcast, una reflexión acerca del podcast que me tocó a mí, en el cual hablaré del Convoca, ese llamado podcast para lo cual nos ha dejado nuestro profesor Luis Enrique Mendoza, para que podamos hablar de él, en el cual también aparecen dos temas específicos. Los dos temas específicos son, primero, el coronavirus, las fake news, noticias falsas en tiempos de coronavirus, y también sobre el adulto mayor en tiempos de coronavirus. Son las dos partes del podcast que me he dejado para poder hablar en este pequeño apartado de podcast. Comenzamos hablando exactamente de quiénes son los inicios, cómo son los inicios, quiénes son los participantes, quiénes son los integrantes de Podcast Convoca y desde cuándo es su inicio, cuándo es su comienzo. Bueno, su inicio es del año 2017, porque en el año 2019, exactamente en febrero, cumplían 2 años de haber salido, de haberse producido, para los cuales tenían una directora, la cual es Carla Vélez Moro, entre otros que también trabajan en el grupo de Convoca, que es este podcast, el cual no tiene exactamente fecha, por lo que he analizado, no tiene exactamente fecha de entrega, o digamos, de episodios, pero sí tiene bueno el inicio. Comenzó y es un podcast basado en situaciones vivenciales acerca de la realidad peruana. Convoca también es un proyecto periodístico en el cual se hablan de las nuevas formas de hacer podcast en el Perú. Es un podcast que es bastante escuchado a través de algunas plataformas y sobre todo que tiene una duración entre unos 15 a 18 minutos, que es un podcast bastante largo. A menudo los podcasts no son tan grandes, pero tan extendidos, pero este te Convoca si lo es. Bien, en esta parte Carla Vélez Moro es la directora del podcast Convoca, y también tiene entre sus filas la cual es Sonia Tello, por ejemplo. Sonia Tello, la cual es reportera de la Universidad Unión, Universidad Peruana de la Unión. Luego también está otra periodista, la cual es Cristina Alvarado, que es una reportera de la Universidad San Marcos, también estudiante. También se tiene otro reportero que es Walter Dávila, que es egresado de la Universidad San Marcos. Tenemos a Luis Felipe Rodríguez, que también es periodista y bachiller en comunicación en la Universidad San Marcos. Y por último tenemos a la señorita, la directora, que es Carla Vélez Moro, que es la directora egresada de la Universidad San Marcos, la cual tiene algunos títulos en comunicación social. Es la que organiza, la que edita también, la que ayuda con los demás reporteros a que pueda salir este podcast. Este podcast que es bastante interesante, entretenido, del cual hablaré en un comienzo. El primer podcast que dice, para el título específico, podcast, el virus nos ataca. Ese es el título del primer podcast. Hablaré del título del primer podcast. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el primer podcast dice y habla acerca de las noticias falsas que existían en tiempos de pandemia. Algunos audios que se escuchaban relataban cómo algunos habitantes en algunos distritos escuchaban las noticias falsas y estas repercutían en sus acciones, decisiones. Por lo tanto, al final ellas salían perjudicadas y el mercado también. ¿Cuál era el problema? El problema era que compraban productos, los cuales después se incrementaban los precios, ya que acaparaban el mercado, y lo que había era que los precios subían. Hay un desequilibrio. ¿Un desequilibrio en qué? En la oferta. ¿Qué sucede? No se acomoda aún la oferta. Hay mucha demanda, mucha compra,
la oferta, los ofertantes ven esto y dicen no, como se acaban los productos, nosotros los incrementamos de precio. Porque así también como se venden en el mercado y la gente lo compra, al haber escasez, entonces, ¿qué hacen los que compran, los que tienen los productos, los que los venden los productos, le suben el precio? Entonces se convierte esto en una subida de los precios. Existen quienes acaparan algunos productos y luego lo quieren vender más alto, también sucede. Esto dentro del primer podcast que he verificado. Resulta algo malévolo, pero en verdad es el mismo mercado. Ahora, rápidamente por un fake news puede suceder esto, por supuesto que puede suceder, pero no es una razón por la cual sea algo consciente, no es algo que sea lógico, porque lo lógico sería esperar que el mercado libre pueda aumentar los precios si es que hay un producto que se está vendiendo muy bien, pero no por una noticia falsa. El problema de los fake news es que causan malestar en las personas, causan deficiencias, alteraciones en su manera de pensar, en su psicología. Bien, esta es la primera parte del podcast. Vamos a seguir con el segundo podcast, el cual habla exactamente de los adultos mayores. El título del segundo podcast es Ser adulto mayor en época de coronavirus, en tiempo de coronavirus. ¿Qué es lo que dice el segundo podcast? El segundo podcast habla acerca del adulto mayor, el cual, a pesar de tener algunos organismos como el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables, así como tiene algunos pensiones como la del 65, pensión del 65, que le da una cantidad de dinero a algunos beneficiados. No todos son los beneficiados, hay algunos que no tienen, o muchos, los cuales no tienen DNI ni cómo poder presentarse ante el Estado, porque en verdad son personas que no tienen ni siquiera recursos para poder entrar a una cabina de internet, comen en comedores populares, los cuales están en un sol por día. Entonces, ¿cómo se le puede pedir más a estas personas? No se le puede pedir más. No se le puede pedir más porque solamente al día pueden comer con un sol en los comedores. Entonces esto es penoso para la sociedad. Si a nosotros nos han cuidado las personas que ahora son ancianas, nosotros debemos responder de la misma manera. Y una sociedad en la cual le importa a sus ancianos o le importan las poblaciones vulnerables como los niños, es una buena sociedad. Lamentablemente en el Perú es así. Se está trabajando para poder cambiarla. Se necesita cambiarla. ¿Qué sucede entonces? Habíamos hablado, en primer lugar, de lo que es las noticias falsas en tiempo de coronavirus. Y después el otro podcast que es acerca de los ancianos, de las poblaciones vulnerables. En este caso son los adultos mayores en tiempos de pandemia. Estos dos podcasts están dentro de los programas de Convoca, más bien como reflexión. Y para terminar este pequeño podcast, agradeciendo al profesor Luis Enrique Mendoza. Bueno, decir que en época de pandemia todos hemos tenido contratiempos, hemos sufrido, pero más sufren las personas que tienen escasez, carencias, por supuesto. Entonces depende de nosotros cambiar en la sociedad y no mantenernos al margen y no hacernos los sordos o los ciegos, ¿sí? Con poco se puede cambiar la sociedad, todos los días se trata, vamos mejorando, pero es mejor hacerlo de una forma eficaz, eficiente. Después tal vez hablaremos de lo que es el gobierno en algunos futuros podcasts, pero específicamente este podcast, este programa, porque va directamente centrado en la época de coronavirus y de pandemia, es bastante interesante
Es un fenómeno que no se va a volver a repetir, o tal vez sí, pero no se va a volver a repetir tal vez en muchos años. Muchas gracias por su atención al profesor Luis Enrique Mendoza por este pequeño corto que nos ha dejado de tarea de este podcast. Gracias a usted, a la Universidad Pausati Mesa, y estaremos viéndonos en el siguiente podcast. Muchas gracias por su atención.